Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Buenos Aires querido. El episodio de hoy se llama La corriente del tiempo, la historia de la quebrada Santa Elena. Mi Buenos Aires querido. Cuando era niño y tenía que dormirme por la noche escuchando el sonido de la lluvia cayendo sobre las intranquilas aguas de la quebrada Santa Elena, recuerdo pensar y tener pesadillas sobre la posibilidad de que la quebrada se desbordara y lo inundara todo, y me llevara muy lejos. Años después, cuando ya era mayor para entender que la quebrada no se desbordaría por más furiosas que fueran sus aguas y más densa que fuera la lluvia, quebrada que hoy surca el paralelo al tranvía de Ayacucho y que se mantiene rodeada de juncos y de vegetación amorfa, me arrulló incontables veces y abrió la puerta del sueño, puerta que otrora hubiere cerrado. Hoy nos proponemos entonces hacer un repaso a su historia y a su actualidad. No ya solo porque la quebrada de Santa Elena, que divide Villahermosa de Buenos Aires, tiene una importancia geográfica tal que sus cauces nos permiten explicar buena parte de las características topográficas del terreno, sino porque su historia atraviesa la historia de Medellín. Fácilmente podríamos decir que nuestra ciudad querida no se hubiera desarrollado como se desarrolló sin la presencia de sus aguas. Hoy, muy probablemente, el paisaje de Buenos Aires sería absolutamente diferente al que conocemos, diferente para mal, seguramente. Pero, ¿por qué para mal? ¿Qué más da una quebrada u otra? ¿Qué importancia tan grande podría tener un simple cuerpo de agua que ni siquiera llega a ser un riachuelo para el desarrollo económico y demográfico de una ciudad cuya magnitud ya es algo más de 2 millones de habitantes? Justamente de esto es de lo que se trata este programa. Acompáñame a escudriñar juntos la historia de la quebrada que, como sus aguas, atraviesa y se filtra por la historia de Medellín y, más especialmente, de Buenos Aires, desde el Caicedo hasta el 8 de marzo y Juan Pablo II, desde Miraflores hasta Loreto. Ubiquémonos antes espacialmente. La quebrada Santa Elena desemboca en la quebrada de la Iguaná y su cauce da parar al río Medellín. Atraviesa entonces nuestra ciudad de oriente a occidente. Sus aguas, que provienen desde el altiplano del oriente de Antioquia, que es lo que hoy llamamos Río Negro, y terminan en el río Porce, donde termina el río Medellín, atraviesan municipios tan dispares entre sí que las diferencias se reflejan en la cristalinidad de sus aguas. La quebrada Santa Elena nos sirve, por ejemplo, como punto de referencia para dividir la Comuna 8, Villahermosa, de la Comuna 9, Buenos Aires. Es fácil, sin embargo, identificar la quebrada de Santa Elena de otras quebradas o de riachuelos, porque para nuestra ciudad moderna, esta quebrada es la que acompaña en su trayecto al tranvía de Ayacucho hasta terminar cerrándose en la playa que de hecho se llama así gracias a esta quebrada. Y es que, como repasaremos más adelante, en verano, cuando bajaba la corriente, se veían a los lados de la quebrada bancos de arena que servían como punto de recreo para todas las clases sociales de Medellín, desde los obreros que iban habitando el occidente hasta los más adinerados que vivían en Prado y en otros barrios crecientes, empujados por el comercio y por la agricultura. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor. Esta canción, escrita a principios del siglo XX por Juan Carlos Cobian e interpretada por Roberto Goyeneche, nos permite pasar al siguiente punto de nuestro podcast. Hablemos de la historia de la quebrada Santa Elena. Adiós. Empecemos, como es debido, por el principio, antes de ser nosotros lo que somos ahora, mucho antes de que hubiera siquiera una sombra de lo que más adelante sería Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, inaugurada en 1675, o mucho más, el hoy Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
El riachuelo de Aná era el epicentro de la vida social, religiosa y cultural de los indígenas aburráes. La relación de los indígenas con el agua de lo que hoy es la quebrada Santa Elena no se conoce más que a través de las crónicas de los exploradores españoles, que sí sabían leer y escribir, y documentaron, como pudieron, la milenaria relación existente entre los indígenas aburráes y el agua fría que baja desde Río Negro por aquel entonces que se llamaba Riachuelo de Aná. De hecho, múltiples investigaciones arrojan que la ladera oriental del Valle de Aburrá, sector que hoy conocemos como El Poblado, Buenos Aires y Villahermosa, estuviera ocupado desde el periodo temprano de la historia de las civilizaciones del valle. Y es que, con periodo temprano, no nos referimos a otra cosa que al primer estadio identificado por arqueólogos e investigadores dentro de la línea del tiempo de la civilización. Estadio que va desde el siglo I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo. En contraposición, solo después del siglo VIII, es decir, en el periodo tardío, se empezó a poblar la ladera occidental del valle. Mucho tuvo que ver el cauce calmado de la quebrada Santa Elena en comparación con otros del Valle de Aburrá, con estos asentamientos iniciales de Medellín. Para decirlo de otro modo, ya desde hace 2200 años se auguraba que gracias a la quebrada Santa Elena es que la vida humana iba a ser posible en el Valle de Aburrá. Sigamos entonces hablando de la relación entre los indígenas con el agua, relación que marcó la connotación general que se tenía de la quebrada. Hasta el descubrimiento y la colonia, el riachuelo de Aná gozaba de una sacralidad religiosa y sacerdotal que marcaría por mucho tiempo la posterior geografía y organización demográfica del valle. Los indígenas, bien fuera por incapacidad técnica o por devoción religiosa, en más de 500 años no hicieron canal alguno que evitara los desbordamientos que luego harían sufrir a españoles, criollos y a bien entrados en el siglo XX ciudadanos de la Nueva Medellín. En plena formación, esta Medellín tuvo que adoptar por la fuerza mecanismos para evitar que la quebrada devorara los auges de esta nueva civilización. Pero bueno, no nos adelantemos. El descubrimiento del Valle de Aburrá por parte de la civilización hispana fue un parteaguas para la historia de la quebrada, sin duda. En este segundo periodo, que va desde 1541 hasta 1675, los españoles y criollos la bautizaron, y no se sabe muy bien por qué, como la quebrada Aguasal. Fue precisamente alrededor de la misma que el surgimiento urbano de Medellín se dio. Se fundó primero como un asentamiento indígena, por allá en 1541, luego como Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín en 1675, y empezó a tomar forma precisamente alrededor de la quebrada Santa Elena y su paralela calle de la Amargura. Los mulatos, zambos, indígenas, mestizos y criollos empezaron a poblar Medellín, desde lo que hoy es el Parque de Bolívar hasta la llamada Puerta Inglesa. Ese trayecto, atravesado por lo que hoy es la calle Ayacucho y en ese momento se denominaba como calle de la Amargura, precisamente porque desde Santa Elena llevaban los muertos desde un templo que se ubicaba en lo que hoy es el centro de la ciudad hasta el cementerio San Lorenzo, resultaba de conveniencia especial para la urbanización. Esto precisamente a que la quebrada Santa Elena servía como desembocadura para los acueductos de la zona. Así, y habiendo pasado ya casi 200 años, durante aquellos años en los que se gestaban las guerras de independencia, especialmente la del Perú, cuyo prócer daría nombre a la calle 49 como Ayacucho, las aguas de la quebrada Santa Elena empezaron a surtir el acueducto municipal de Medellín. Hablamos ya de 1826. Ahora bien, la civilización siempre encuentra el camino, y la quebrada, que había permanecido salvaje desde su nacimiento geológico y se había hecho diosa de los indígenas que por más de 16 siglos habitaron a su alrededor, requirió ser domesticada. Ya para entrados los años 20 del siglo XIX, el desbordamiento frecuente de los cauces rebeldes de la quebrada eran una molestia para las casas, sembradíos y fincas alrededor, molestia que
transformándose a veces en tragedia, impedía el desarrollo económico de la zona y la explosión demográfica que pedía Medellín. La respuesta a las inundaciones que afectaban especialmente al sector entre Palacé y lo que hoy es el Teatro Pablo Tobón Uribe no se hizo esperar. Como es habitual en Antioquia, se desafió a la naturaleza y la misma se doblegó. Se realizaron canales para enderezar el cauce. El Cabildo se encargó de buena parte de las gestiones y gracias a las cesiones de tierras se logró amansar la corriente que, pese a no ser muy brava en comparación a sus compañeras del Valle de Aburrá, había molestado lo suficiente como para que su intervención fuera obligatoria. Alrededor de la Catedral de Villanueva, que era aquel templo en el centro del que llevaban los muertos al cementerio de San Lorenzo y cuyo recorrido daba nombre a la calle de la Amargura, se empezó a gestar una ciudad ya no colonial, una ciudad que ya no era un asentamiento indígena, una ciudad verdaderamente republicana. Así, a través del ineludible paso del tiempo, aquella quebrada que separaba el sur de norte de la ciudad se fue llenando de puentes de todos los colores, puentes desorganizados cuya construcción no obedecía a otra cosa que a la necesidad de comunicación de lo que hoy sería Villahermosa, la Comuna 8, con el naciente núcleo de la vida urbano-cultural. Para 1908 había 15 puentes que cruzaban la quebrada de Santa Elena. El sector Prado surge a finales del siglo XIX de la mano del entonces presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, Ricardo Olano, quien buscaba emular el paisaje urbano de ciudades como Nápoles o Chicago. En las orillas de la quebrada se edificaron mansiones de cuyo lujo se hablaba en cócteles de Popayán y Bogotá. Uno de los palacios fue el Palacio Arzobispal, cuyo arquitecto prometió un palacio digno de los Cilíceos. Mientras tanto, la ribera de la quebrada de Santa Elena iba siendo poblada por edificios, como el ya inexistente Teatro Junín, demolido para construir el edificio Coltejer, y el Palacio de Bellas Artes, que todavía existe, construido en 1828, en cuyos pasillos y salones todavía se escuchan expresiones artísticas distintivas de nuestra ciudad Medellín. El Paseo de la Playa, que se llamaba así porque, como vimos, en verano bajaba el nivel de la quebrada dejando al descubierto arena, provocaba suspiros, según escribiría Tomás Carrasquilla en 1919. No obstante, un uso irresponsable provocado por la deficiente planificación sobre el uso de residuos y alcantarillados, así como una expansión urbana que requería de la ciudad en una mejora en su sistema de acueductos, mejora que no se hizo, sino que se optó por la vía fácil de arrojar a la quebrada todo lo que había que deshacerse, terminó por matar poco a poco la cristalinidad del agua que por milenios había adornado el paisaje natural del oriente del Valle de Aburrá. Las causas del ennegrecimiento de las aguas de la quebrada todavía resultan objeto de debate para historiadores y académicos. Sin embargo, lo más probable es que fue en razón de una mixtura de factores, entre los que encontramos la rápida expansión demográfica y la voracidad de una industria y un comercio pujantes, comercio e industria que luego darían el distintivo particular a Medellín como capital de Antioquia. La quebrada entonces se fue contaminando a paso acelerado y el debate sobre su cubrimiento inició. Una alternativa, propuesta por el Consejo de Medellín, fue realizar canalizaciones para que las aguas negras no pasaran por la quebrada y fueran directo a desembocar al río. Sin embargo, al final prevaleció la idea, no se sabe muy bien si por ser más práctico o por más barata, de cubrir la quebrada entre Junín y Palacé, hasta que en 1927 ya la quebrada estaba cubierta hasta Cundinamarca, no sin antes darse un traspié político que paralizó las obras, pues la administración liberal se negaba a poner plata para realizar una obra en la que trabajarían obreros conservadores. Desde aquella época se ve el tinte conservador del espíritu medellinense. Así, la Sociedad de Mejoras Públicas terminó por intervenir y se provocó la semilla de lo que hoy es la contribución por valorización, que permite financiar obras a través de contribuciones extraordinarias que realicen quienes más se beneficien,
Quedó pues por encima del trayecto del centro de la quebrada un recordatorio de la pujanza industrial paisa, de la brava valentía con la que con frecuencia en Medellín y Antioquia nos hemos enfrentado a la naturaleza, y también del recurrente problema causado por no planificar a largo plazo. Hoy se puede ver a la quebrada Santa Elena dividir el sur del nororiente de Medellín, ser frontera entre Villahermosa y Buenos Aires, con las aguas que se lo llevan todo y que cuando llueven provocan miedo en los corazones de los niños que no la conocen bien. Después de la terminación del acueducto de Medellín como lo conocemos hoy, la quebrada Santa Elena se empezó a limpiar y el sistema de gestión de residuos prescindió de fuentes naturales para el desecho de los mismos. La quebrada, finalmente, pudo hacer un intento de volver a su cristalinidad, al menos hasta la explosión demográfica de los años de la violencia, a principios de los años 80 hasta finales de los 2010. Bocaná, el 8 de marzo, Barrios de Jesús y otros barrios, algunos con una semilla informal y, por lo tanto, sin acceso a un acueducto de calidad que pudiera, como el moderno, prescindir de la quebrada para el desecho de los residuos, sólidos, líquidos y de todas las clases. Estos barrios que se fueron construyendo poco a poco gracias a asentamientos irregulares, al no tener acueducto de tuberías metálicas e interconectado a las distintas plantas de purificación de la ciudad, los habitantes terminaban por usar de nuevo a la quebrada Santa Elena, no solo como fuente de agua, sino como desembocadero de residuos líquidos y sólidos, desde residuos humanos hasta escombros o colchones. En los límites de la Comuna 9, durante la década de los 2000, la quebrada Santa Elena perdía cada vez más su cristalinidad hasta convertirse en aguas negras cuyo riesgo ambiental y de salubridad debía ser abordado. O al menos eso nos dijeron los expertos que consultamos, quienes arguyeron que los barrios realizados sobre asentamientos ilegales o irregulares suelen siempre poner en riesgo la cristalinidad de las fuentes acuíferas de la zona, debido precisamente a la tardía respuesta de las autoridades por un lado y a la ausencia de planificación que no interconecta diferentes servicios públicos y en ocasiones desborda la capacidad del acueducto principal para llevar a cabo la tarea de deshacerse de residuos a los que antes no tenía que enfrentarse. Así entonces la historia se repite. Nuevos asentamientos, nuevas explosiones demográficas, nuevos residuos con los cuales hay que lidiar y nueva contaminación. Al menos ahora contamos con la experiencia que nos brinda el conocimiento histórico y con tecnología más avanzada que nos permitirá encontrar razones, causas y consecuencias. Todo esto enmarcado en una estrategia que sea realmente efectiva y que nos permite mantener a la quebrada Santa Elena tan limpia como estuvo por los últimos 2200 años. Es momento entonces de hablar del presente, más especialmente del modo en el que hoy, una ciudad en constante expansión hacia las montañas como Medellín, se relaciona con la que otrora fue la base fundamental sobre la cual se edificó su identidad urbana. Que, a la larga, conocer la historia solo nos sirve como fundamento para comprender cómo debemos actuar en el presente. No repetir los errores del pasado es fundamental, sí, pero más importante es utilizar las experiencias adquiridas para formular soluciones a problemas que identifiquemos o para prevenir conflictos en el futuro. Ese es, de hecho, el propósito con el que fue pensado este podcast. Y es que durante los últimos 10 años, las diferentes administraciones, así como la sociedad civil, a través de fundaciones, juntas de acción comunal y otras formas de asociación, se han organizado para realizar jornadas de limpieza de la quebrada, así como capacitaciones sobre la importancia de los recursos hídricos para la vida urbana, humana y animal. Estos esfuerzos han traído buenos resultados para la ciudad, pero han sido insuficientes para mantener la limpieza de la quebrada, para garantizar la cristalinidad de aguas que nutren y que deberían seguir nutriendo en vez de contaminar. No podíamos hacer un programa dedicado a la quebrada sin ir a visitarla. Fuimos al terreno,
y encontramos lamentablemente desechos sólidos, especialmente unos colchones, escombros y basura de plástico que es arrojada irresponsablemente por habitantes de la ribera y que la quebrada arrastra cuando las lluvias aumentan al nivel de su cauce. Identificamos particularmente que desde el lado de la ribera de Villahermosa hay casas que por escasos metros limitan con el agua y dichas casas arrojan con relativa frecuencia basuras y otros desechos. Una situación similar se observa en la región de Buenos Aires que limita con el corregimiento de Santa Elena, sector en el que la creciente población producto de las oleadas de migración y de otras regiones del país se han generado una expansión urbana desordenada que a la red de servicios públicos no ha sabido seguirle el ritmo. Hablamos con algunos transeúntes y con personas que tienen experiencia en lo relacionado con la quebrada y su gestión social. Nos indican que las diferentes administraciones han elaborado planes de limpieza y organizado brigadas de voluntarios que con sus propias manos recogen la basura que, por una u otra razón, termina por ensuciar las aguas antes limpias de la quebrada. Estos ejercicios, que forman parte de una estrategia de sensibilización sobre el medio ambiente por parte de las alcaldías, han sido recibidos con muy buenos ojos por parte de los ciudadanos. En nuestras conversaciones con los habitantes nos resaltan la importancia de estos esfuerzos, pero indican que es necesario organizar el cauce de la quebrada en algunos tramos, ya no porque represente algún riesgo de inundación, que en el caso de Villahermosa a veces hay daños a casas construidas irregularmente, sino porque hay algunos tramos del cauce principal y algunos cauces secundarios que se prestan para el escondite de individuos, para el expendio de sustancias ilegales y la realización de otras actividades ilícitas. De Santa Elena, de Santa Elena, nosotros somos de Santa Elena, de Santa Elena, de Santa Elena, nosotros somos de Santa... Finalicemos con unos comentarios. La quebrada de Santa Elena debe, sin duda, ser objeto de homenaje por la importancia que ha tenido en el proceso de construcción de la identidad urbanística de Medellín. Este programa, que no solo sirve como reconocimiento de dicha importancia, sino también como un llamado de atención sobre el modo en el que, para no repetir errores del pasado, es necesario identificar estrategias capaces de abordar problemas relacionados con la contaminación de nuestras fuentes hídricas de manera eficaz y no meramente simbólicas. La quebrada de Santa Elena es un bien público que ha traído un servicio y bienestar a cientos de miles de personas, si es que no millones, y sin la cual la expansión urbana y demográfica de Medellín no hubiera sido posible. Así pues, esta debe ser valorada como tal, no solo por las autoridades mediante el fomento de una cultura de responsabilidad individual y colectiva alrededor de su mantenimiento y de su cauce, sino también por el ciudadano nacional, extranjero y local. Fuere un ciudadano que se estableciera en los alrededores de su cauce para refugiarse de alguna u otra cosa, o fuere simplemente que pasara por un lado de vez en cuando en el recorrido del tranvía o pasando de Villahermosa a Buenos Aires, es responsabilidad de todos interiorizar el respeto que le debemos a aquello sin lo cual no podríamos vivir aquí. Más aún considerando que en Medellín el acceso al alcantarillado y acueducto, si no es ya universal, está cerca de serlo. El desecho de escombros, colchones, ropa o plásticos de muchas clases no puede realizarse a costa de contaminar miles y miles de litros de agua, afectando no solamente la estética poética de una quebrada, cuyas aguas aún después de tantos años son símbolo de la pujanza medellinense, sino también a la flora y fauna que de dicha quebrada se nutren. Así, esa cultura de responsabilidad transversal es el único mecanismo que tenemos para garantizar la coexistencia y maximizar el bienestar, no ya solo con la quebrada de Santa Elena, sino con nuestros vecinos y en general con las comunidades a las que queremos pertenecer mediante la contribución directa a su bienestar. Cuidar el medio ambiente no es un fin en sí mismo, bueno, al menos desde nuestra perspectiva. Cuidamos el medio ambiente porque cuando lo cuidamos a él, cuidamos de nosotros mismos, especialmente coyunturas tan graves como la posible escasez de recursos acuíferos por causas diversas, escasez que se asuma en el horizonte. Finalizamos entonces este programa con el sonido del cauce, sonido cuya melodía me asustaba y conmigo seguramente a muchos niños, impidiéndome el sueño, sonido que hoy me arrulla hasta quedarme dormido y soñar con los años, con épocas viejas y antiguas en las que a Medellín, una Medellín recién nacida, luchaba por sobrevivir en medio de unas montañas que se esforzaban por aislarla del comercio,
de las redes de suministro y en general del mundo. Recordemos que este podcast fue realizado por El Estadista Comunitario. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 9, Buenos Aires, a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.